Hola, muy buenas tardes. Les agradezco su presencia y su interés en nuestra ponencia. Me presento, soy la maestra Vianney Castelán Flores y en colaboración con mis colegas, la maestra Mónica Zamora Hernández y la doctora Norma Flores González, tenemos el gusto de presentarles nuestra investigación titulada Estrategias didácticas activas en la enseñanza híbrida de una lengua extranjera. Bueno, empecemos con una pequeña introducción. Como ustedes saben, en el ámbito educativo hemos pasado por transiciones importantes en las modalidades educativas, en donde vivimos el gran problema de adaptarnos de una modalidad presencial a una virtual y de lo virtual a lo híbrido, en donde la mayor problemática que se dio no solo fue en desarrollar conocimientos o habilidades digitales, sino también tuvimos que manejar estrategias didácticas para poder hacer frentes a las nuevas necesidades y características de estos nuevos escenarios formativos. Bueno, ¿y cuál es nuestro escenario formativo? Pues nos encontramos ante una transición de una educación a distancia y en modalidad virtual a una híbrida, en donde se hace énfasis en el uso de la tecnología y el fomento al autoaprendizaje. En cuanto a la enseñanza de las lenguas extranjeras, estos escenarios híbridos ya eran conocidos, puesto que se manejaban en el enfoque comunicativo y de acción. Y también ya eran conocidos porque se desarrollaban en el actual modelo por competencias y en lo que serían las especificaciones de las modalidades híbridas. Para este caso, en esta modalidad se manejaban estrategias didácticas activas, donde se enfatizaba el desarrollo de una interacción comunicativa y el dinamismo en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Algunos ejemplos de estas metodologías o estrategias didácticas activas son el trabajo grupal, el aprendizaje lúdico, la tarea comunicativa y el diseño de proyectos. A partir de este contexto se centra el interés de nuestra investigación, que tiene como objetivo identificar y describir las implicaciones del uso de estrategias didácticas activas como un recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera en escenarios híbridos. Y las preguntas que guiaron esta investigación fueron: ¿cuáles son las características de una modalidad híbrida? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso didáctico de una lengua extranjera en modalidad híbrida? ¿Y qué estrategias didácticas son las más funcionales en ambientes híbridos en el aprendizaje de una lengua extranjera? La delimitación de nuestra investigación es la siguiente. Para su aplicación se tomó como muestra del estudio los cursos de lengua meta en el programa educativo de la licenciatura en la enseñanza del francés de la UAP en el periodo de primavera 2021, específicamente en cursos híbridos. El marco referencial de nuestra investigación se centra en 3 temas, que son características del modelo híbrido educativo, el modelo híbrido en la didáctica de las lenguas, las pedagogías o metodologías activas, que en este caso son el aprendizaje lúdico o gamificación, el aprendizaje basado en tareas comunicativas y el aprendizaje por proyectos. ¿Cuáles son las características del modelo híbrido educativo? Según Álvarez y colaboradores, nos dicen que la educación híbrida refiere a un modelo de organización de las prácticas educativas, cuya principal característica es la combinación de la educación presencial y la educación remota a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera sincrónica y asincrónica. En las clases sincrónicas se da la participación de los alumnos de forma presencial o en línea con el fin de fomentar la interacción y el trabajo colaborativo. Y en las clases asincrónicas se adoptan las características del B-Learning o la clase invertida, donde se da un trabajo autodidacta por parte de estudiantes. El docente en este caso solo se encarga de diseñar, planear, revisar y evaluar los contenidos y aprendizaje. Otro aspecto importante a considerar en el modelo híbrido son sus pilares, que en este caso son los siguientes. El manejo de metodologías activas, ya que permiten tener estudiantes más activos, desarrollar enfoques pedagógicos vinculados a la realidad, tener un acompañamiento docente en el proceso de aprendizaje, desarrollar un enfoque por competencias, desarrollar el trabajo colaborativo y tener vivencias de experiencia. Tener la vivencia de las experiencias.
Otro pilar son las nuevas competencias docentes, donde se maneja el perfil del docente híbrido, el cual tiene que tener un dominio de las modalidades presenciales, virtuales y a distancia, el manejo o el uso de la tecnología enfocado a lo pedagógico y sobre todo el manejo de las habilidades socioafectivas. El siguiente pilar es el equipamiento y la conectividad. En este caso, se hace énfasis en las iniciativas por parte de las instituciones e instancias gubernamentales para asegurar el acceso y la conectividad. En el caso de México, las condiciones digitales que se tienen, según Arias Ortiz y colaboradores, están en un nivel medio-bajo. Otro pilar es referente a las plataformas de aprendizaje. Aquí nosotros como docentes tenemos que manejar esas plataformas o sistemas de gestión de aprendizaje, las cuales son una herramienta de enseñanza a distancia y en las cuales tenemos que desarrollar la creación de aulas virtuales para la implementación de cursos. Estas plataformas brindan entornos formativos dinámicos y accesibles, por lo que tenemos que manejar características como la flexibilidad, la interactividad, la usabilidad, las funcionalidades múltiples y la accesibilidad. En cuanto a los contenidos educativos digitales, es importante destacar la finalidad de estos, que en general son el desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para lograr objetivos de formación o de aprendizaje. Pero específicamente hablando de los contenidos educativos digitales, la característica principal de estos es el formato en el que son presentados, que en este caso es un formato digital, ya que son usados en lo que serían pues, las plataformas digitales o en el uso del Internet. Con respecto a la modalidad híbrida en los cursos de lengua extranjera, consideramos lo siguiente. La inclusión de las herramientas tecnológicas en los cursos de lengua data de los años 60, donde se utiliza la tecnología como herramientas para la práctica de la lengua. En los años 70 se ve ya como medio de enseñanza y aprendizaje y actualmente se utilizan estas herramientas tecnológicas para una práctica comunicativa y natural de la lengua a través del uso de redes sociales y sistemas multimedia. El desarrollo de estrategias didácticas activas se usa en la lengua para el desarrollo de las competencias comunicativas a través de métodos centrados en la proactividad y el desempeño y el uso de estrategias didácticas que generen el trabajo grupal, el aprendizaje lúdico, la generación de tareas comunicativas y el diseño de proyectos. Las características de la pedagogía del proyecto son: su objetivo, desarrollar aprendizajes contextualizados en los que se integran tanto conocimientos y experiencias académicas, se da de manera individual o grupal y utiliza una variedad de técnicas y recursos para potencializar las habilidades de los estudiantes. La tarea comunicativa es una estrategia pedagógica en la que a través de un proceso guiado se crean escenarios en los que los estudiantes se exponen a un uso real de la lengua al momento de la ejecución de una serie de ejercicios y actividades. Se debe considerar aspectos lingüísticos, pragmáticos, culturales y estratégicos para su ejecución y lograr el desarrollo de competencias comunicativas desde una visión funcional de la lengua. La gamificación o aprendizaje lúdico es una técnica muy usada en la didáctica de las lenguas extranjeras, genera aprendizajes significativos por su dinamismo y motivación y se deben considerar ciertas condiciones para su implementación en el aula. La metodología que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue la siguiente. Se usó un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y con un tipo de estudio de investigación-acción. Fue de corte transversal y se llevó a cabo en 2 etapas. La primera etapa fue para identificar el tipo de metodologías que usaban los docentes de la LEF y una segunda etapa fue para analizar los casos en donde se utilizaron metodologías activas. Las muestras fueron para la primera etapa 10 docentes de lengua meta y la segunda etapa 2 docentes de lengua meta que usaban metodologías activas. Los instrumentos que se utilizaron fueron entrevistas, análisis documental a través de sílabos del curso y portafolio y observaciones. El modelo de análisis de los datos que se utilizó fue el siguiente. Para ambas metodologías activas identificadas se utilizaron los siguientes criterios: la planificación en ambientes híbridos, la adaptabilidad de las metodologías activas en ambientes híbridos, el tipo de dinámicas que se generan y los resultados de aprendizaje a través del uso de metodologías activas. Los resultados obtenidos en esta investigación fueron los siguientes.
Para la primera etapa de la identificación de las metodologías que los docentes estaban utilizando, se encontró lo siguiente. 5 docentes manejaron un método holístico, 3 docentes manejaron un método tradicional y 2 docentes manejaron metodologías activas. En cuanto a los resultados de la aplicación de las metodologías activas, encontramos lo siguiente. La planificación en ambientes híbridos. El diseño procedimental de una tarea comunicativa ayuda a que ésta sea entendida en su programación, en el recurso digital que se use, ya que se tiene una descripción clara y detallada de las acciones y pasos que deben realizarse en dicha tarea. Es por eso que se adapta muy bien a los ambientes híbridos. La planificación de las actividades lúdicas en las clases híbridas es posible por el uso de instrucciones para llevarse a cabo. Los juegos tienen la característica principal de manejar instrucciones. Eso permite que se pueda desarrollar favorablemente las actividades lúdicas en línea y de manera presencial. La adaptabilidad de las metodologías activas a ambientes híbridos. El uso de herramientas digitales en un enfoque de tareas ha sido indispensable. Es por ello que su adaptabilidad a entornos híbridos de aprendizaje fue fácil. En la tarea comunicativa se tiene como uno de los objetivos principales el aprendizaje auténtico de la lengua, y es en este sentido que el uso de la tecnología nos brinda tal escenario. La gamificación, bueno, actualmente se cuenta con una serie de aplicaciones lúdicas para aprender idiomas, por lo tanto el uso de la tecnología o de las tecnologías en actividades lúdicas es una realidad hoy en día. El tipo de dinámicas que se generan en ambientes híbridos. La educación híbrida tiende a generar individualismo en el aprendizaje, pero con este tipo de metodologías se puede fortalecer el trabajo colaborativo. Esto es en relación a la tarea comunicativa. El juego es una herramienta básica para generar buenas relaciones entre los estudiantes y que se pueda dar el trabajo en equipo. Esto es en cuanto a la gamificación. Los resultados de aprendizaje a través del uso de metodologías activas en ambientes híbridos. Con el desarrollo de tareas comunicativas en clases híbridas se generan aprendizajes autónomos y contextualizados, y se da un acercamiento más real de la lengua extranjera, así como conocimientos enriquecidos por la participación activa. A través del juego se da un aprendizaje más significativo y una adquisición de la lengua más real y motivante. En cuanto al análisis documental del sílabus y el portafolio del docente, encontramos lo siguiente. En cuanto a la tarea comunicativa, se encuentra una planificación estratégica de los momentos de aplicación dentro del contenido de los cursos, un diseño instruccional de las tareas, la contextualización de las situaciones de aprendizaje y el conocimiento teórico y metodológico del diseño de tareas comunicativas. En cuanto a la gamificación, se encontró la selección y adaptación de los juegos y aplicaciones para el desarrollo de conocimientos lingüísticos, pragmáticos y culturales, el diseño instruccional en la explicación de la realización del juego y el manejo del conocimiento teórico y metodológico del uso de juegos en el aprendizaje de lenguas en clases presenciales y virtuales. Como conclusión podemos decir lo siguiente. A partir de estos resultados podemos inferir que la transición de la modalidad virtual a una híbrida, las llamadas metodologías activas mostraron una gran adaptabilidad y congruencia con el modelo y el diseño instruccional de escenarios virtuales y con las estrategias metodológicas en modalidades presencial, ya que se puede constatar, por un lado, una planificación docente más congruente a las necesidades del nuevo contexto educativo, en donde se da el uso potencializado de las herramientas digitales y la pertinencia de las estrategias didácticas, tanto en modalidad presencial y virtual, generando altos niveles de satisfacción por parte del docente al momento de su diseño, planificación, aplicación y evaluación, y de la autonomía y la motivación en los estudiantes al momento de su aprendizaje. Por ende, las metodologías activas son las más pertinentes para llevar a cabo el proceso formativo, ya que por sus características permite la adquisición de la lengua extranjera de manera más auténtica, la construcción de los saberes de forma autónoma y el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, enriquecidos en una dinámica de grupo y el desarrollo de la motivación intrínseca. Lo que se recomienda es tener un conocimiento más profundo de los referentes teórico-pedagógicos que sirven como base para su diseño, como son el enfoque por competencias, la perspectiva de acción, que se maneja de manera más específica en el área de la didáctica de las lenguas extranjeras, y por otra parte el diseño instruccional propio de los cursos en línea. Bueno, eso es todo por nuestra parte y muchísimas gracias por su atención y esperamos que haya sido de su interés.